Vamos a entrar hoy a una nueva serie llamada El libro de Filipenses. Estoy entusiasmado por el estudio de la palabra que vamos a tener durante estas semanas. Y amados, he estado estudiando, repasando, releyendo el libro de Filipenses. Y cada vez que lo leo, cada vez que lo repaso, cada vez que estoy viendo un versículo y acostumbro irme a otras versiones de la Biblia, encuentro que algunos versículos hacen clic en algunas áreas y mira, esto se me había pasado. Y por eso es bueno leer la Biblia en diferentes versiones, porque así uno se da cuenta, amados, algunas cosas que tal vez se le pasaron por alto. Hoy voy a tratar de, amados, de empezar con este primer capítulo, aunque no lo voy a terminar. A propósito, tuve que dividir este sermón en dos, o esta enseñanza en dos, porque era demasiado largo como es la introducción. Y como voy a tocar 4 puntos de esto, así que voy a tocar los primeros 2. Y no voy a leer mucho de las escrituras que les puse aquí. Se las puse aquí para comprobar el punto que les estoy llevando a cabo a cada uno de ustedes. Pero quiero hablarles de un libro que en verdad es uno de los libros que habla sobre una mente gozosa. Y lo que me llama la atención es que Pablo, cuando escribe este libro, no se encuentra en el puerto de Acapulco, no se encuentra en un crucero disfrutando de unas buenas vacaciones para decir gócense, mantengan una actitud apacible y positiva. Él está como prisionero, acercándose el día de su muerte y enfrentarse al emperador romano para ser enjuiciado. Y sin embargo, es un libro que habla del gozo del Señor. Hay una parte en la Biblia que habla que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando el cristiano, aprende a vivir dentro de la voluntad de Dios y dentro de la palabra de Dios, ese cristiano aprende a disfrutar del Señor, de su gozo, a pesar de todo lo que nos rodea. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué le roba el gozo a usted? Para quitarle el gozo de su salvación, para quitarle el gozo del día. Y si usted obtuvo un día bueno o una semana buena y de repente vino algo a su vida, ¿qué fue eso que vino a su vida y le robó el gozo? Porque yo sé que a veces tenemos malos ratos, ¿no es cierto? Tenemos malas cosas en la vida que nos llegan de sorpresa. Pero yo creo que aún así, aún teniendo esas cosas, nuestra perspectiva, nuestra mentalidad, nuestro enfoque o nuestro propósito debe de estar basado no en las circunstancias que nos llegan, no en las personas tal vez que nos rodean, sino en el Señor Jesucristo, que lo llena todo, que lo completa todo y que hace que nuestra vida vaya mucho mejor de lo que podría estar sin Él. Ahora, mucha gente dice: pastor, yo desde que me convertí al Señor, mi vida empezó a tener más problemas. El diablo empezó a darme más en la cabeza. Y ahora que quiero mejorar, ahora que quiero cambiar, ahora que quiero yo buscar al Señor en mi vida, como que se me están viniendo los problemas uno tras otro y no me lo esperaba. Es difícil servir al Señor. Y la verdad, usted le dio al blanco, sí es difícil, pero es lo más seguro que puede ver. Yo se los he dicho a ustedes que el servir a Dios es para valientes. Los cobardes no pueden hacerlo. Bien lo dice la Biblia, que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Un cobarde le huye, un cobarde se desanima, un cobarde pierde su gozo, un cobarde simplemente no quiere enfrentarse a la realidad de su vida y depende de sus hormonas espirituales para servir al Señor. Porque lo hay muchos cristianos muy emocionales, y está bien la emoción, pero que esa emoción esté basada en una realidad que es Cristo Jesús. ¿Qué es Cristo Jesús? Porque todos aquí tenemos, ¿cuántos por lo menos han tenido un problema ya en lo que va del año? Alce la mano.
¿Ok? ¿Cuántos tienen un problema una vez por semana? ¿Una vez al día? ¿Cuántos tienen un problema ahí al lado de usted? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Ya se comprometió y no hay cena el día de hoy. Pero todos tenemos problemas en la vida. En la vida. Ahora, si usted ha escuchado de Mark Twain era un humorista profesional cuyas conferencias y escritos hacía que la gente alrededor del mundo se riera y por un corto plazo por lo menos se olvidara de sus problemas. Con todo, Mark Twain era en privado un hombre cuya vida estaba quebrantada por el dolor, aunque no lo reflejaba. Cuando su hija querida Jane muere repentinamente de un ataque epiléptico, Twain, debido a que estaba muy enfermo, no pudo ir al entierro de su propia hija. Y estando en cama, meditando en la muerte de su hija, le dijo a uno de sus amigos: nunca he envidiado a alguien más sino a los muertos. Siempre voy a envidiar a los muertos. Para que él haya hecho esta declaración, no había gozo en su corazón, a pesar de que se dedicaba a traerle placer y alegría al ser humano. Había un dolor profundo. Y yo creo que cuando yo leo la Biblia y estudio la vida de nuestro Señor Jesucristo, si alguien tenía todas las razones del mundo para estar triste, para estar agobiado, para estar con problemas sobre problemas y sentir el rechazo total del mundo, fue Cristo Jesús. Pero Cristo poseía un gozo profundo que ni la misma tempestad que le enfrentaba al diario lo doblegaba. Al enfrentarse a la misma muerte en el Calvario, él dijo estas palabras en Juan 15:11. Y mire lo que dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo, se fija lo que dice ahí, un hombre que lo persiguió el sufrimiento, que pagó un precio muy alto para que tú y yo pudiéramos tener, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea que completo, en otras palabras, perfecto, maduro. Es lo que él está diciendo aquí, Cristo Jesús. Aquellos que confían en Cristo, la persona de donde procede el gozo que tú y yo podemos tener, tenemos el privilegio, como dicen los salmos, de poder experimentar la plenitud del gozo. No hay excusa para que el cristiano no ande con gozo. Yo no te estoy diciendo que no vas a tener problemas. No te estoy diciendo que a veces no vas a tener un semblante triste. Todos los tenemos. Pero hay gente que se queda con el semblante triste, con el pico caído, y se olvida quién es su Salvador, quién pagó el gozo completo para ti. Aún así, hay pocos cristianos que logran este privilegio de vivir en plenitud el gozo que el Señor ofrece. Hay gente que vive bajo la sombra del desaliento, cuando pueden estar viviendo bajo el sol de justicia y del gozo. Ahora, ¿qué es lo que le roba a estas personas el gozo? Por eso le intitulé a esta introducción del sermón: los ladrones del gozo. ¿Qué te roba el gozo del Señor? Si hoy recibiste una mala noticia, ¿qué te roba el gozo del Señor? ¿Qué es lo que se necesita para que tu semblante cambie de gozo a tristeza? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Bueno, la respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en una carta escrita hace algunos siglos atrás. Pablo escribe esta carta cuando él era prisionero en Roma entre los años 61 y 62 después de Cristo. Es lo que él escribe. En ese año después de que Cristo murió, en el año 61-62, él escribió esta carta. Y esta carta fue enviada
a los cristianos de la iglesia de Filipos. Era una iglesia que fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo, cuando hizo sus recorridos, su segundo viaje misionero, él fundó esa iglesia. Él estuvo allí en ese tiempo. Y para leer la historia de esto, se escriba ahí un ladito Hechos capítulo 16. Ahí está la historia donde nace la iglesia de Filipos. Ese es el segundo viaje de misionero de Pablo. Ahora Pablo, ahora misionero, no pudiendo ir a visitar la iglesia, él envía un miembro de esa iglesia llamado Epafrodito. Diga conmigo, Epafrodito. Esa es la única vez que lo va a decir correctamente. Qué nombrecito, ¿verdad? Epa. Coral, ¿dónde está tu hijo? Lo bautizamos de Epa, ¿verdad? Epa. Le decían Epa a él, para no decir Epafrodito. Imagínense Epafrodito Muñoz. Dele gracias a Dios que se llama Martín o Ángel o Abel. Epafrodito fue enviado a Roma para que le llevara a Pablo una ofrenda especial y le ayudara en los tiempos difíciles de Pablo, porque Pablo ahora dependía de un equipo que colaboraba con él. Él no tenía la libertad de salir como mucha gente que los arrestan, los meten a la cárcel y salen y entran, porque hay dinero. Él estaba en la cárcel. Dependía de un equipo de Lucas, de Epafrodito, de Timoteo y muchos otros más que le ayudaban a él. Simplemente, amado, y era el equipo pastoral de Pablo. Pablo pastoreaba las iglesias que fundó. Él sí era un apóstol. Hoy en día hay apóstoles que, aunque no hayan fundado iglesias. ¿Sabía usted que una de las características de un apóstol es fundar iglesias? No acaparar iglesias ni dividirlas. No os hagáis. Y ahora hasta a cualquier monaguillo le llamamos apóstol. Una vez le pregunté a alguien, ¿quién lo nombró de apóstol? Yo mismo lo nombré. Y fíjese que yo lo nombré y a las 2 semanas me descomulgó. ¿No es cierto, Víctor? Yo te pasa por andar de barbero. Es que damos títulos por dar. Pablo era el apóstol de ellos. Y era el apóstol porque fundó iglesias. Esto es interesante de la historia de Pablo. Ahora, yo puse como introducción esta frase: la carta de Pablo a la iglesia de Filipenses es más que una carta de gratitud. En ella comparte los secretos del gozo del cristiano. Yo lo desafío que cuando tenga un tiempo esta semana, lea, son 4 capítulos del libro de Filipenses. Lea un capítulo al día y sígalo leyendo. Y va a encontrar un libro muy positivo para su vida, donde Pablo aconseja sobre el gozo del Señor. Por lo menos 19 veces en los 4 capítulos Pablo menciona la palabra gozo, regocijaos o contentos. Fíjese, en 4 capítulos, 19 veces Pablo menciona la palabra gozo, regocijaos o contentos. Hay algo raro en esta carta. La situación de Pablo no era para estar contento, no era para estar gozoso. Recuerda que él era prisionero en Roma. Su caso se acercaba más y podía ser muerto o martirizado. A ver, ¿cuántos de ustedes, sabiendo que se van a acercar a un tribunal y les pueden decir, puede ser que mueras, el 99.9.9 que mueras, y que usted diga, pero gózate? ¿Qué diríamos nosotros? Pues don't stain. ¿Cómo me estás pidiendo que yo me goce cuando me estoy a punto de la muerte? Pablo, fíjese, algo interesante de Pablo, cuando empezó sus viajes misioneros, Pablo deseaba ir a Roma como un predicador, fíjese. Él deseaba ir a predicar a Roma. Deseaba ir a Roma como un predicador, pero en los planes de Dios, Pablo fue a Roma como un prisionero. Y el viaje fue gratis.
Sin embargo, él llegó. Yo voy a Roma. A mí el Señor me dijo que yo voy a Roma y voy a predicar. Pero nunca le dijo el Señor cómo. Y fue como prisionero. Así que por esto la situación es boca rara, porque no es para estar gozoso cuando sabes que te vas a ir a enfrentar a la muerte. Desafortunadamente los cristianos en Roma estaban divididos. Unos estaban con Pablo, otros estaban en contra de él. De hecho, algunos de los cristianos hacían las cosas más difíciles para Pablo, porque usted sabe cómo somos. Hay una cosa que si como cristianos cae en la cárcel por mañoso, por transero y por fraude, pero Pablo no tenía ninguno de eso. Pablo cayó en las manos de la justicia por predicar a Cristo. Lo golpearon por predicar a Cristo. Y cuando Pablo se enteró que lo querían matar, él apela porque era también un ciudadano romano. Y en esa apelación él tuvo que ser llevado ante el emperador a Roma. Y la gente que lo vio en la cárcel a Pablo, algunos cristianos no le favoreció, lo empezaron a criticar, empezaron a hablar mal de él, diciendo, mira, y ese es Pablo, y eso que es el cristiano que va a CFC. ¿Qué hubiera pasado si alguno de nosotros cae en la cárcel por amor a Jesús, por predicar a Cristo? ¿Cómo reaccionaríamos a algunos de nosotros, de los que estemos aquí? Eso le pasa. Yo sabía que la justicia de Dios lo iba a caer. ¿O qué hubiéramos hecho, Señor? Mira, él estaba predicando tu palabra y este sistema no quiere que se predique tu palabra. Había un grupo de personas en Roma que apoyaban a Pablo, pero había otro grupo que hacían las cosas difíciles todavía más para Pablo. Imagínense Pablo tratando de hacer la voluntad de Dios, Pablo tratando de servir al Señor, Pablo tratando de complacer a su maestro, y la misma gente a la que él le ha predicado a través de los años le está haciendo la vida difícil. Sin embargo, en la carta que él envía desde Roma a la iglesia de Filipenses, habla de un gozo que nosotros los cristianos debemos tener. Porque a pesar del peligro, a pesar del desconsuelo que Pablo sentía, él también pudo ser invadido o llenado del gozo del Señor. ¿Cuál era el secreto de este gozo en la vida de Pablo? El secreto es encontrado en otra palabra que vamos a estar viendo en esta carta, y es la palabra mente. Varias veces vamos a tocar esa palabra. Pablo usa la palabra mente 10 veces. Y también usa la palabra pensar 5 veces. Y si añadimos la palabra recuerden, la cual también tendría, amados, que es una vez que la usa, tendríamos 16 veces referencia de la palabra mente. Todo está en la mente. El secreto del gozo del cristiano se encuentra en la manera en cómo él piensa. ¿Quién captura tus pensamientos? ¿Quién te quita el sueño? ¿Quién te hace temblar? Y cuando hablo de la mente, de la manera de pensar, hablo de tu actitud, la manera de ver la vida. ¿Cuál es tu actitud en la vida? Filipenses es un libro que explica la mente que debe tener el cristiano si quiere experimentar el gozo en un mundo lleno de problemas. Es lo que habla Filipenses. Nos dice que tú y yo podemos experimentar el gozo del Señor en un mundo lleno de problemas. La mejor manera de ver el cuadro total del libro es descubrir primero quién nos roba el gozo. ¿Cuáles son los factores en nuestra vida que te pueden robar el gozo aparte de tu marido? ¿Y las hermanas se quedaron dormidas? Miren los hermanos, nosotros somos bien espirituales, pero cuando nosotros llegamos a la casa y no hay comida, ¿verdad que nos roban el gozo?
¿Ya ves qué espirituales somos? Ustedes se me quedaron dormidas. ¿Qué te roba el gozo? Una vez que detectemos o descubramos quiénes son los ladrones que nos roban el gozo como hijos de Dios, podemos determinar la clase de actitud que debemos tener para así captar y conquistar a esos ladrones. El primer punto que yo quiero tocar contigo en esta hora, al entrar al capítulo 1, son los ladrones que le roban el gozo. Voy a hablar de 4 de ellos que están en esta porción bíblica y voy a estar haciendo referencia un poquito más. Lo primero que nos puede robar el gozo, número 1, son las circunstancias. Déjeme hablarles sobre esto. La mayoría de nosotros debemos confesar que cuando las cosas salen a nuestra manera, nos sentimos más felices, ¿no es cierto? Si las cosas salen a tu manera, ¿cómo te sentirías? Que todo te salga bien, desde la mañana hasta la tarde todos los días. ¿Cómo te sentirías? ¿Verdad? Qué chévere decir eso, ¿verdad? Que todo dar, que todo lo que hagamos nos sale bien. Inclusive, porque todo nos sale bien, seríamos unos chicos o unas chicas más fáciles para que se nos tolere. La gente nos aguantaría porque siempre nos va a hallar de buen humor. Siempre nos va a hallar en el buen lado. No nos va a hallar enojados, echando corajes. La mayoría de nosotros, cuando las cosas salen a nuestra manera, nos sentimos felices. ¿Se ha puesto a pensar sobre qué pocas circunstancias están bajo nuestro control? Por ejemplo, no tenemos control sobre el tiempo. ¿Cuántos de aquí controlamos el tiempo? Nadie. Podemos organizarnos, pero aún así vas a llegar un poco tarde. Se te van a olvidar algunas cosas. ¿Cuántos de ustedes controlan el tráfico en las carreteras todos los días? ¿Y no le ha pasado que por más prisa que lleva, usted va en la carretera? Bueno, espero que aquí nadie lo haga porque llevan la etiqueta de Centro Familiar Cristiano. Que se van de la... y todo más para atorarse en el mismo tráfico, y a los carros que pasó ya lo alcanzaron. ¿Qué tanto se puede adelantar haciendo eso? De ninguna manera. ¿No le ha pasado cuando está en la línea cruzando para Estados Unidos y que su línea está atorada y usted decide cambiarse de línea, y una vez que se cambia donde la dejó, empezó a caminar? ¿No le ha pasado? Y usted se enoja no con la línea, con el inmigrante flojo que está ahí, y se vuelve otra vez de donde salió. ¿Y qué sucede? La que acaba de dejar, ¿y qué dice? Ay, vieja, ya no te vuelvo a... ¡Qué salada eres! Porque con alguien nos tenemos que desquitar. Esas cosas no las controlamos. El tráfico no lo controlamos. Inclusive no controlamos las cosas que la gente dice o hace, por más que no querramos que digan ciertas cosas. ¿Cuántas veces, a ver, mujeres no corrigen a su esposo? Te dije que calladito te ves más bonito. Ahora salieron bien espirituales. Amén. Y entonces, pues que yo no dije nada, no era mi intención. Sí, no piensas. Yo sé que las hermanas de esta iglesia no son así. Otras iglesias donde yo he estado, no controlamos muchas veces lo que la gente dice o hace. Eso es interesante. Mire, la persona cuya felicidad depende de sus circunstancias va a ser una persona miserable la mayoría del tiempo. Si tu felicidad depende de cómo está el clima o el estado del tiempo o tus circunstancias, vas a ser una persona miserable la mayoría del tiempo. Pablo, en la peor de sus circunstancias, escribe una carta saturada del gozo.
no era para que Pablo hubiese escrito esta carta. ¿Cómo se le ocurre a Pablo hablar del gozo? ¿No sabe Pablo en qué lugar está? ¿O ya se le está yendo? Como a muchos se los va. ¿Y por qué miran a Juan? Ya déjeme a Juan. Pablo estaba en sus 5 sentidos como Juan y todos nosotros. El problema es que él aprendió a estar contento a pesar de. Y lo vamos a estar descubriendo. Es un libro muy interesante que le invito a todos los amargados y no amargados, vénganse. ¿Okay? Y si usted dice, no vino el amargado, pero el otro miércoles, pastor, le prometo, por esta lo traigo, lo voy a traer, porque él necesita escuchar este tema. Okay. Así que a todos los amargados que usted conozca, diga, no, tú tienes que venir el miércoles. Hay una sorpresa para ti, hermano amargado. Tráelo. Porque hay gente que depende de la circunstancia y por todo se amarga. Otra cosa que nos puede quitar el gozo o nos roba el gozo son las personas. Creo yo que en algunas ocasiones hemos perdido nuestro gozo porque otras personas han intervenido, ¿no es cierto? Alguien se metió donde no debía. ¿Y cómo se metió? Tal vez simplemente como ellos son. Caen gordos, caen mal, sangre pesada. Y tú lo puedes ver. Oh, man, ¿quién lo invitó? Estos son los 50 días de fe en este grupo de hogar, no los 50 días de prueba. La gente simplemente por lo como ellos son, en lo que ellos dicen o lo que ellos hacen, te pueden molestar. ¿No le ha pasado que alguien pasa y no lo saluda? ¿Ya eso lo molestó? Pero ese pastor no me saludó. ¿Y eso que es un urgier? Yo les pregunto, ¿y tú lo saludaste? No, por si él no me saludó. Bien que me recitan ojo por ojo y diente por diente. Hay gente que así nació, tenga misericordia de él. ¿Qué culpa tiene esa persona de ser fea? Nomás véalo con la gracia de Dios. Esto es lo que tiene que hacer. ¿Qué culpa? Así nació. Pero así como son la gente con usted, ¿sabía usted que también usted le puede robar el gozo a alguien más? Ajá. Es un camino de 2 vías. Así como le roban el gozo a alguien a usted, también usted le roba el gozo a alguien más, por como es, como dice, o simplemente lo que hace. O piensa que, ¿cuántos de aquí se consideran una monedita de oro? ¿Verdad que no? A veces que ni el diablo se quiere juntar con uno. Hombre, ya le dice el diablo, cuídate, le dice a un demonio, cuídate de él, bueno, está tremendo. ¿Por qué? Porque hay gente que te roba el gozo y hay gente que tú le vas a robar el gozo. Es un camino de 2 vías esto. Ahora, debemos vivir y saber trabajar con las personas. No podemos separarnos del todo de la gente. No debemos. Hay gente que llega a la solución. No, yo no me junto con nadie. Yo vengo a la iglesia y me voy rápido. Yo no quiero ningún amigo. No. Ya me lo hicieron una vez. No me la vuelven a hacer otra vez. ¿Conoce a alguien así? Yo pinto mi raya. Me invitan cada rato a un convivio. No voy. ¿Quién cree que sufre? Usted. Porque se pierde de unas carnes asadas. Por lo menos vaya por la carne a comer gratis y ya se va. Pero hay gente que pinta su raya. No podemos separarnos del todo de la gente y aún vivir para la gloria de Dios. No. Si tú dices, yo vivo para la gloria de Dios, pero no me junto con la gente. ¿Sabía usted que debemos de ser sal y luz? Es lo que dice la Biblia. Debemos de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y siempre vamos a tener conflictos con personas. Pero eso no es excusa para nosotros retirarnos del mundo. Porque una vez, yo se los he enseñado, una vez que tú pones una barrera
para que no se te acerquen a ti. Dos cosas van a suceder. Tú no puedes tampoco acercarte a ellos porque estás encerrado. Ellos no te pueden ayudar, ni tú los puedes ayudar. Tú mismo te encarcelaste. La gente, tenemos que aprender a vivir con ellos. Dijo Charlie Brown. ¿Conocen a Charlie Brown de las caricaturas? Un teólogo increíble. Dijo, este mundo fuera perfecto si no fuera por el ser humano. Y es cierto, nosotros los seres humanos somos vicios raros. Ahora, pero yo todavía considero que pastoreo la mejor iglesia de San Diego. Además que lo crean porque estoy hablando de ustedes, porque no vayan a decir, ¿dónde está? Porque no la he visitado. Hello. Aquí está. Otra cosa que te roba el gozo: las cosas, las circunstancias, las personas. Número 3, las cosas. Cuando leía una historia de Abraham Lincoln, esta historia relataba que Abraham Lincoln caminaba en la calle con sus 2 hijos, que gritaban y peleaban como cualquier niño. Un amigo le pregunta, ¿qué es lo que sucede con los muchachos? Le pregunta a Abraham Lincoln. Lincoln le contesta, lo mismo que le sucede a todo el mundo entero. Tengo 3 nueces y cada uno de los muchachos quiere 2. A veces queremos más y más y más. Y si nuestra felicidad depende de las cosas, Apple está sacando nuevos cada cosa. Inclusive hoy estaba leyendo un artículo mientras viajaba desde el avión, que es en el centro de convenciones de Las Vegas va a estar lo de tecnología, todo. Y va a haber un lente que va a poder tener una pantalla para ver internet o también para conducir tu carro. Yo ya quiero ese lente. No soy feliz. Y al rato van a ver puros chicos y chicas con unos lentes bien chéveres. Y yo pienso que me van a estar escuchando predicar, pero van a estar viendo televisión por otro. La tecnología cambia constantemente, todo cambia en la vida. Sabía que las cosas nos pueden robar el gozo. Mire lo que dijo Jesús sobre esto en Lucas 12:15. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La vida de la gente, de cualquier hombre o cualquier mujer, no depende de la abundancia de sus bienes. En el Sermón del Monte, Jesús nos advierte sobre el poner nuestros tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque no están seguros, no permanecen, no satisfacen. Cuando tú pones tus tesoros en la tierra, las cosas van cambiando todos los días. Y si tu felicidad y tu gozo depende de las cosas que tú tienes, las cosas cambian o dejan de funcionar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Otra cosa que te puede robar el gozo, aparte de las circunstancias, las personas, las cosas. Número 4, la preocupación te puede robar el gozo. La preocupación es el peor ladrón de todos. Muchas personas han sido robadas de su paz por la preocupación. De hecho, la preocupación tiene consecuencias físicas. La persona preocupona se enferma constantemente. Tiene consecuencias físicas. Y mientras la medicina puede remover los síntomas, no puede remover la causa. La preocupación es interna. Usted podrá comprar el dormir yendo a una farmacia a comprar pastillas para dormir, pero no puede comprar el descanso. La preocupación es, ¿cuántas veces nos preocupamos y perdemos el sueño? Empezamos a pensar y se nos va el sueño, empezamos a platicar y a ver, pensar y se nos va el sueño. Yo les voy a dar una terapia. Cuando se les vaya eso, levántese, póngase a orar y a dormir, y le aseguro se va a ir a dormir otra vez. Yo ya descubrí, a ver cuando se me va y el sueño, me levanto, ok, ¿quieres saber? ¿No quieres dormir? Bien macho que soy, castigo mi cuerpo. Me levanto y me voy a orar, me voy a estudiar, me voy a leer la Biblia y ¿sabe qué? Me empiezo a cabecear.
Y ya digo, ya estoy listo, me voy a dormir. Porque al diablo no le conviene que esté orando ni que esté leyendo la Biblia. Es una buena receta. Muchas preocupaciones. ¿Sabías tú que en el gran porcentaje de ellas nunca se van a llegar a ser realidad? Te preocupaste por cosas que nunca van a suceder. Por cosas que nunca van a suceder. Si Pablo hubiese querido estar preocupado, Pablo tenía toda la razón del mundo para hacerlo. Sus amigos en Roma estaban divididos hacia su caso, y sin embargo Pablo no se preocupó por ello. Bueno, esos son los 4 ladrones que nos roban el gozo: las circunstancias, las personas, las cosas, las preocupaciones. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos captar a estos ladrones? ¿Cómo podemos aprender a vivir a través de ellos para capturarlos y evitar que ya no nos roben el gozo que nos corresponde a través de Cristo Jesús? Porque si estamos en Cristo Jesús, por ley tenemos que tener ese gozo, por naturaleza, porque somos sus hijos y nos corresponde ese gozo. ¿Sabe cómo podemos capturarlos? Bueno, la contestación es esta: que debemos mantener una mente correcta, un pensamiento correcto de las cosas. Y eso me lleva al segundo punto. Y el segundo punto voy a dárselos un poquito más rápido y con esto voy a terminar. No voy a leer todos esos versículos, que hay muchos versículos ahí a propósito, pero ya después vamos a ir uno tras uno para ir estudiando todo eso. El segundo punto, quiero hablarte de las 4 actitudes que mantienen su gozo. Hoy nomás te voy a hablar de dos. Esto hasta ahí voy a alcanzar. El otro miércoles, en la misma iglesia, en el mismo día, a la misma hora, por el mismo canal, te espero. Así que te viene. Lo primero, la primera actitud que necesitamos nosotros, que nos ayuda a mantener el gozo, es una mente decisiva. Tenemos que aprender a tomar decisiones, saber lo que queremos, no ser personas de doble ánimo. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice: siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La persona que es de doble ánimo, que piensa ahorita sí, que mañana no, que no tiene un pensamiento ni una decisión firme, esa persona es muy inestable. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien así que le dice sí voy a ir y nunca llega? Que no respeta ni su propia palabra. Esa persona no es de fiarse. Y una persona que no sabe tomar decisiones correctas es una persona que siempre tiene problemas con el gozo, porque no sabe tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Y la persona de doble ánimo es peligrosa. Ahora, la razón de que muchos cristianos están disgustados por sus circunstancias es porque ellos no cultivan una mente decisiva. Pablo expresó su actitud de un corazón decisivo en su devoción por Cristo. Si Pablo tenía algo, era una persona decisiva, sabía lo que quería. Y miren lo que dice Filipenses 1:21: pues para mí el vivir, ¿qué es? Cristo. ¿Para quién vivía Pablo? ¿Para quién? Así que todo lo que tenía relación a Cristo, Pablo sabía que lo tenía que hacer. Para mí el vivir es Cristo, pero dice, y cuando muera, ¿qué va a hacer? Va a ser ganancia. Ahora, ¿no ve usted a una persona decidida ahí? Que todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo, él dice, yo estoy decidido ahí. Yo quiero servirle, me va a costar. Y le costó su vida, le costó su libertad. Pero Pablo sabía. En el capítulo 1, Pablo habla de sus dificultades y se enfrenta a ella con honestidad. Pero sus circunstancias no le roban su gozo, porque él no vivía para disfrutar sus circunstancias, él vivía para servir a Cristo. Él era un hombre con un solo propósito. Filipenses 3:13 dice, una cosa hago. Y esto es importante. Pablo sabía tomar decisiones. Él no miraba las circunstancias por sí mismas,
sino que las miraba en relación con Cristo. En otras palabras, si esto era la circunstancia, más bien si esto era la circunstancia de Pablo, y Pablo estaba aquí, Cristo aquí estaba. Voy a mirar mi circunstancia a través de Jesús. No sin Jesús, porque si no me van a traumar. Él sabía mirar sus circunstancias a través. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que él era prisionero de Roma. Él era prisionero, pero es lo que dice, que era prisionero. La historia dice que era prisionero de Roma, pero Pablo se consideraba un prisionero de Jesucristo. Es lo que dice Efesios 3:1. Dice, Efesios 3:1, yo soy prisionero de Jesucristo. Aunque la historia dice que era prisionero de Roma, él dijo, no, yo soy prisionero de Jesucristo. Inclusive, ¿sabe por qué era prisionero de Jesucristo? Porque dice que sus cadenas eran por la causa de Cristo. La razón que él estaba de prisionero fue por causa de Cristo. Por eso se consideraba un prisionero de Cristo y no de Roma. La perspectiva que él tenía era totalmente diferente a la del mundo. Él no se estaba enfrentando a un tribunal civil. No. Pablo no iba a Roma para enfrentarse a un tribunal civil. ¿Sabe lo que es? Él estaba para la defensa del evangelio. Él iba a Roma para defender el evangelio. Filipenses 1:7 dice, yo voy a defender el evangelio. Yo voy a ir a Roma para defender lo que yo predico. Tengo mis derechos, soy ciudadano romano. ¿Se fija la actitud que Pablo tiene? Totalmente anormal para muchos de nosotros. Él no miraba a Cristo a través de sus circunstancias, sino que miraba sus circunstancias a través de Cristo. Y esto lo cambió todo para él. Voy a darles rápido el por qué el cristiano con una mente decisiva se interesa. El cristiano con una mente decisiva se interesa en tres cosas. Cuando tú tienes tu mente decidida y sabes lo que has creído, en primer lugar te vas a interesar por el compañerismo del evangelio. ¿Por qué? Porque tú vives de ese compañerismo, vives para confraternizar, para vivir el uno con el otro. Y Pablo lo aclara muy bien, y después vamos a entrar. Yo por falta de tiempo no te puedo leer todas estas cosas, pero ahí lo tienes. El cristiano con una mente decisiva simplemente va a vivir por el compañerismo del evangelio. Segundo, por el adelanto del evangelio. Si el evangelio se va a adelantar por mis cosas, por lo que yo esté viviendo, qué bueno. Que Cristo sea glorificado, lo que Pablo está diciendo. No importa, con tal de que Cristo sea predicado, dice. Sabía Pablo tomar esas decisiones correctas. Y también, número 3. El cristiano con una mente decisiva vive por la fe del evangelio. Cuando usted es de una mente decisiva, sus circunstancias trabajan a su favor y no en su contra. Pablo dijo, yo estoy decidido, yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi Dios, y porque sé de esto, mi interés es que el compañerismo del evangelio tenga su respaldo, el adelanto del evangelio sea anunciado y que la fe del evangelio sea fortalecida. Pablo habla de estas tres cosas. Estas tres cosas las vamos a estudiar con más detalle. Después voy a hablar un poquito de todo esto. Yo les hablé al principio sobre 4 actitudes que mantienen su gozo. La primera actitud yo les dije que es una mente decisiva. La segunda actitud, una mente sumisa. Una mente sumisa. Número 2. Este capítulo se enfoca en las personas. El capítulo 2. Y el versículo 3 es la clave. Mire lo que dice. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Ahora, aquí batallamos mucho los cristianos, porque siempre queremos ser el number one, ¿no es cierto? ¿No le ha pasado que cuando va a una fiesta quiere ser el primero en la línea para comer? No os hagáis. Alguien me dijo que ¿cuándo fue? El viernes pasado que sirvió el menudo. Alguien pidió un plato para el pastor. Yo ni estaba ahí. Pero muchas cosas se hacen en mi nombre, hermano.
Porque quieren servirse, quieren comer. El problema de muchos de nosotros, no queremos servir, queremos ser servidos. Y de eso trata con una mente sumisa. Para que tú puedas aprender a servir, necesitas tener una mente sumisa. En el capítulo 1, Pablo pone a Cristo primero, habla del Evangelio, el poder del Evangelio, la fe del Evangelio. En este capítulo 2 que vamos a entrar, que habla de la mente sumisa, él pone a otros en segundo lugar. Quiere decir que él se puso en el último lugar. Era Cristo, otro y luego Pablo. ¿Qué hubiera sido nosotros? Nosotros, Cristo y Pablo. No os hagáis. Si en verdad queremos servir como Cristo sirvió, tenemos que aprender a tener una mente sumisa. La razón en que mucha gente nos irrita es porque muchas veces nos salimos con la nuestra. Y si nos vamos por la vida poniéndonos a nosotros primero y otros también van por la vida poniéndose primero, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a llegar a un punto donde va a haber mucho tráfico. ¿No es cierto? Si yo me voy por la vida poniéndome a mí primero y ustedes se van por la vida poniéndose a usted primero, ¿saben lo que va a pasar? En un momento dado, por el camino, nos vamos a topar porque todos estamos amontonados. Porque queremos ser primero. Es mejor que busques un lugar donde tú puedas servir y no un lugar donde te sirvan. El cristiano con una mente sumisa no espera que otros le sirvan, sino que él sirve a otros. Él considera el bien de otros más importante que sus propios planes y sus deseos. La vida del cristiano, ¿sabe qué? Hay un gozo increíble cuando servimos al Señor, cuando sabemos servir al Señor, cuando en verdad podemos tomar un tiempo para ser de bendición para alguien. Y tal vez en ese momento no te lo va a reconocer, pero va a llegar un tiempo en la vida que esa persona se va a detener y va a decirte cosas que lo menos que tú esperaba era un reconocimiento. Porque Dios dice que Él honra a los que le honran. Ahora, yo te voy a dar 4 ejemplos de una mente sumisa. No voy a leerte otra vez las escrituras por lo mismo, porque el tiempo ya se me fue. Pero voy a darte los 4 ejemplos. Número 1, tenemos el ejemplo de Jesucristo. Cristo dice la Biblia, y además en el versículo 5, 6 y 7 del capítulo 2, que, amados, Pablo nos dice que tengamos la actitud que Cristo tuvo, ¿no es cierto? Dice que el cual existía en forma de Dios, no se aferró, sino se dejó el mundo y tomó la forma de hombre. ¿Para qué? Para que poder venir a este mundo a servir. Cristo tuvo una mente sumisa. Cristo vino a servir. Él dijo, yo no vino a ser servido, yo vine para servir. Y si queremos ser, por eso cuando yo les digo a los líderes, si ustedes entraron al liderazgo de esta iglesia, ustedes entraron a servir, no para que les sirvan. Todos entramos para servir, no para que se nos sirva. Y eso es importante de entender, mis hermanos. Cristo tuvo una mente sumisa. Él vino a este mundo para servirnos. El segundo ejemplo, el ejemplo de Pablo, y lo vamos a estar viendo después. Pablo se entregó al evangelio, se entregó a la iglesia, se entregó al cristianismo. Él dijo en el versículo 17, capítulo 2, porque aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Aunque yo dé mi vida, aunque a mí me sacrifiquen, me maten, yo con gusto doy mi vida. Él venía para servir. Es una actitud increíble. Pablo era un hombre con una mente decisiva. El tercer ejemplo, el ejemplo de Timoteo. Timoteo era un hombre con una mente decisiva. Sabía servir. Miren lo que dice el versículo 20 del capítulo 2. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en
en vuestro bienestar. Pablo se interesaba en el bienestar de los demás, que estuvieran cómodos. ¿Cómo le puedo servir, Pablo? ¿Cómo puedo servir a la iglesia? ¿Qué carta quiere que lleve? Y usted sabe que antes el llevar cartas a iglesias y cruzar todos los climas y todo, no era como el contratar el American Express o UPS o Federal Express, no había Burritos Express, no había, ellos mismos eran los correos y se exponían a muchas cosas, pero por tal de que la iglesia recibiera el mensaje. No solo Pablo, tenemos el ejemplo de Pablo, también tenemos el ejemplo número 4 de Epafrodito. Músicos, prepárense. De Epafrodito. Wow. Miren lo que dice Pablo en el versículo 25. Nomás quiero leerles el 25. Bueno, tal vez le lea unos cuantos más. Dice: pero creí necesario enviaos a Epafrodito, mi hermano, fíjese, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor. ¿Para qué? Para mis necesidades. Oiga, para servir a alguien se necesita de una mente sumisa. No cualquiera puede servir. Yo soy de los que digo que si tú no vives para servir, no sirves. Usted lo dijo, yo me lo empecé y usted lo terminó. Si usted no vive para servir, no sirve para vivir. El cristiano tiene que aprender a ser un servidor. Simplemente tenemos ejemplos aquí. Por eso la gente gozosa está definida. Si no, fíjese, la gente que está gozosa es porque esa es persona definida. Es persona definida. Sabe lo que cree. Sabe que su lugar tal vez del total no se lo van a dar en esta vida, pero Cristo ya tiene un lugar para ello. Termino con este versículo de Epafrodito en el versículo 30. Mire, dice: porque estuvo al borde de la muerte. Epafrodito ya me lo moría. ¿Por qué? Porque iba entregando un mensaje a Pablo que la iglesia le había mandado y una ofrenda, y enfermó en el camino. Los tiempos, la lluvia y todo lo demás. Enfermó, dice, estuvo a punto de la muerte, dice, por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Esa es una mente definida. Esa es una mente sumisa. Yo creo que, amados, mi gozo y el tuyo, claro, depende de nuestro Señor Jesucristo. De ahí es la fuente. Pero para que sea una realidad y esté activo ese gozo, tú y yo tenemos que desarrollar una mente decisiva, saber en quién hemos creído y que vivamos por el Evangelio. Segundo, tengamos una mente sumisa. Sepamos a quién estamos sirviendo. ¿Aprendió algo? Vamos a estudiar la parte 2 de las cosas que puedes hacer para que tu gozo sea completo. Póngase de pie.